Un presidente no hace ni se hace. Es un producto de la ilusión nacional o de la alucinación colectiva. Sean bienvenidos a este podcast acerca de la desigualdad de México dentro de la política internacional, al igual que la desigualdad económica dentro de los poblantes de México con otros países. México, situado en América del Norte con casi 2 millones de kilómetros cuadrados, se puede considerar un país bastante extenso, al igual que bastante poblado. México cuenta con 126.705.138 personas, lo cual se puede considerar un país bastante poblado y presenta una moderada densidad de 65 habitantes por kilómetro cuadrado. México es la economía número 15 por volumen del PIB, con una deuda pública en 2022 de 751.796 millones de euros, lo que representa el 56.03 del PIB anual de un año. Al igual, su deuda per cápita es de 6.000 euros por habitante, en promedio, lo cual se puede reducir a unos 120.000 pesos mexicanamente hablando. La tasa de variación anual del IPC publicada en México de septiembre de 2023 fue del 4.5%. México, impresionantemente, es uno de los países con menos porcentaje de personas desempleadas en el mundo. Sin embargo, al igual, es uno de los países con peor salario mínimo dentro de las economías mundiales. Cuenta con un promedio de 172.87 pesos diariamente ganados, lo cual, comparado por ejemplo con el salario mínimo de Estados Unidos, es de 180 pesos por hora, lo que en México representa 8 horas, en Estados Unidos representa únicamente 1 hora. Ahí se ve claramente una gran desigualdad dentro de la política internacional. Todo esto por un mal manejo desde un principio de México como vida independiente. Hubo, por ejemplo, con la quiebra de Hacienda Pública allá por los años 1821 y 1824, que por medio del gobierno de Agustín Iturbide recurrió para pagar los gastos de tanto el ejército como de el gobierno a préstamos extranjeramente hablando, por ejemplo con Gran Bretaña, lo que ahora es Inglaterra e Irlanda, Francia, España, incluso Estados Unidos, que posteriormente se convirtieron en intervenciones bélicas, hablando por ejemplo de Estados Unidos en el año 1845, el cual mediante el famoso evento de la separación de Texas en el año 1845, como mencioné anteriormente, los estadounidenses, aparte de que querían beneficiarse de la mala situación de México económicamente hablando, el 86% de los pobladores de Texas en ese entonces eran estadounidenses, por lo cual no querían seguir las leyes como tal lo establecía la Constitución de México. Todo esto provocó un gran descontento de estos pobladores, lo cual recurrieron con Estados Unidos a pedir ayuda para poder independizarse. En un principio la idea era como país independiente, pero después es añadido a Estados Unidos. Al igual, se puede mencionar el caso de la Guerra de los Pasteles, que inicialmente fue por una deuda que tuvo México por un préstamo anterior, pero al igual hubo ahí un evento bastante cómico, se podría decir, donde unos militares invadieron ciertos locales dentro de México que eran propiedad de los franceses, lo cual ocasionó una deuda de 60,000 pesos, y que esto fue, entre comillas, la gota que derramó el vaso para iniciar una intervención bélica que tenía el propósito realmente de mejorar la posición económica y comercial de Francia, que esto lo logró gracias a que, por ejemplo, bloqueó uno de los puertos más importantes de México en ese entonces, que fue el puerto de Veracruz, y que pedía una indemnización de 600,000 pesos para poder librarse de ese conflicto bélico, México entre comillas, que finalmente se dio
debido a que quería evitarse mayores problemas dentro de lo que era en ese entonces los primeros gobiernos de México como país independiente. Todos estos hechos provocados por un mal manejo del gobierno en México desde, como mencioné anteriormente, desde el año 1821, llevaron a México a cada vez ser un país más complicado para vivir. En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público en México, ha sido de 31 puntos. Así pues, nosotros creemos que existe bastante corrupción dentro de lo que es el sector público del país, del cual, según el Senado de México, se pierden alrededor de 100,000 millones de dólares anualmente, únicamente por actos corruptos. También todo esto lleva a que los políticos únicamente se fijan en atraer dinero hacia sus familias y hacia su patrimonio personal, y no se fijan en realmente la responsabilidad que lo conlleva el manejar un país de esta magnitud, como mencioné anteriormente, uno de los más grandes en extensión hablando, al igual que de población. La 15ª economía dentro del PIB anualmente. Todo esto conlleva a que, como mencioné anteriormente, los salarios mínimos dentro del país sean muy bajos, y todo esto causado, volvemos a lo mismo, por un mal manejo del gobierno de México. Ahora llevámoslo a un sector un poco más local, lo que es Guanajuato, que es la 6ª economía hablando en México, con una producción manufacturera, agrícola y ganadera principalmente, que tiene un PIB de 682.552 millones de pesos, que tiene un 43.4% de pobreza dentro del estado, de los cuales el 29.4%, que sería alrededor del 10% total, es de pobreza extrema, con un salario mínimo de solo 277.1 pesos, que, como dije anteriormente, comparándolo con el salario de Estados Unidos, es casi 8 veces menos, ¿sí? Es una diferencia bastante grande. Ahora llevémoslo, por ejemplo, a un país más cercano a nosotros, de lo que sería, por ejemplo, Argentina, que presenta un salario mínimo de 7.77 dólares al día, alrededor de unos 150 pesos mexicanos, que, por ejemplo, comparándolo con nuestro salario, es un poco mayor. México tiene una economía más estable que Argentina. Argentina a día de hoy presenta prácticamente una hiperinflación, ya manejando la economía regularmente en miles de pesos, millones incluso, y que a día de hoy se puede decir que en este año 2024, el 19 de noviembre, se van a presentar las elecciones electorales de tanto para gobernadores como para presidente del país, del cual, en lo personal, Javier Milei presenta una muy buena propuesta de manejo del país. Por ejemplo, en base a la educación, presenta que nosotros, bueno, en este caso los argentinos, escojan en qué escuela estudiar. Por medio de un voucher se deposite lo que sería el costo de una mensualidad, de lo que sería el costo de la escuela en la que se quisiera estudiar. Obviamente todas públicas, pero que sea mediante un manejo en el que el gobierno pague la misma educación, que sigue siendo el mismo manejo que se hacía a día de hoy, únicamente que ahora pasando por lo que sería el civil. Este civil tendría la capacidad para poder elegir en qué escuela estudiar. Obviamente este dinero únicamente podría ser utilizado para ello, debido a cuestiones obvias, ¿no? Que puede ser utilizado tanto para droga, para comprar, para ser malgastado principalmente, ¿no? Vos subsidias la oferta. ¿Qué es lo que quieren estos tipos? Estos tipos te dicen, no, porque Milei quiere eliminar la educación pública. Es mentira. La educación, de hecho, en Argentina es pública. Puede ser de gestión estatal o de gestión privada. Uh-huh. Y no es gratis. Es mentira que es gratis. No es gratis. Es mentira que sea gratis. No es gratis.
La pagan los que no van. Porque alguien tiene que pagar esa cuenta. Entonces, ese dinero está. Entonces, ese dinero vos tenés que elegir si se lo das a una casa de estudio o se lo das a la persona para que pueda elegir libremente. El tipo que no tiene guita no puede elegir libremente. Entonces, vos le das el voucher y elige libremente a dónde quiere estudiar. ¿Y qué pasa? Vos generás competencia. Te cuento algo. Uno de los viajes que hice me encontré con el que armó y maneja y administra el sistema de voucher en Suecia. Tiene 40 escuelas, tiene 25.000 alumnos. ¿Y vos sabías que los alumnos de ese sistema son los mejores en ciencia, los mejores en inglés y los mejores en matemáticas? ¿Qué es un voucher? ¿Me das un voucher y qué sería un voucher? Es un elemento por el cual vos podés pagar la educación a donde se te da la gana. Ah, me lo das como si fuese ya, está cargado ese voucher. Claro, como una especie de exacto. sube, pero solamente lo puedo usar en lugar de estudio. En educación, claro, obvio. Al igual, Javier Milei presenta una gran propuesta en base a la economía. Él presenta la dolarización del país. Esto obviamente calmaría la hiperinflación, que no es el caso de México, pero en México también se presenta una inflación que podría ser manejada de una manera mejor, creo yo. O sea, si te toca llevar adelante el destino a Argentina, dolarizarías la economía. Absolutamente. Yo dolarizaría y le voy a explicar a los argentinos. Esto terminaría con la estafa que es el peso. O sea, sacás los pesos de circulación. Exactamente. ¿Por qué? Porque vos lo que estás viendo no es que sube el dólar o que suben los precios. Lo que vos estás viendo es que los pesos se derriten como barra de hielo en el desierto del Sahara al pleno mediodía. Sigo, ahora me... En el año 1994, por ejemplo, 3 pesos equivalían a $1. Y a día de hoy, en el año 2023, tienen que ser casi 18 pesos lo que es un solo dólar. Obviamente hubo sus picos extremos, por ejemplo en el año de pandemia, año 2020. El pico del peso fue de 25 pesos por $1. Esto obviamente pues por un mal manejo de lo que fue la pandemia, claro, ¿no? Y que el país obviamente se congeló totalmente en cuanto a economía, debido a que no teníamos un gran avance en cuanto a la salubridad y que, por ejemplo, otros países como Estados Unidos sí lo tenían. Volviendo a lo mismo, todo esto causado por un mal manejo del gobierno en México. Omitiendo ahora esta parte de la internacional, llevémoslo a algo incluso más local que Guanajuato. Llevémoslo a nuestro municipio, Salvatierra. Salvatierra es un municipio caracterizado por la producción de actividades primarias, principalmente en el sector agrícola, del cual presenta un salario mínimo regido a lo que es Guanajuato. De esta población de Salvatierra, que son alrededor de unos 100.000 habitantes, 45% tienen pobreza y un 5% tienen pobreza extrema. En mi caso, obviamente, bueno, y creo que en caso de todos los salvaterrenses hemos visto alguna vez personas con menor capacidad económica pidiendo lo que es dinero en la calle. Esto obviamente también lleva al punto de la educación en casa, tanto de la educación en casa como lo que es la educación dentro de la escuela. Por ejemplo, la mayoría de las pobrezas ocasionadas dentro de lo que es, bueno, al menos el sector de Salvatierra, son ocasionadas gracias a un consumo de drogas. Este consumo de drogas hace que quieran más y más y más y no encuentren la manera para poder sostener sus propios gastos. Entonces los lleva a la situación de pobreza extrema. Esto también nos lleva al punto de la delincuencia, del cual en lo que es Salvatierra se ve diariamente prácticamente un muerto, lo cual es una situación bastante desagradable tanto para los civiles como para el país, porque representa una muy mala imagen para el país y que no puede ser estable, por decirlo así, en cuanto a vivir de una manera tranquila y vivir en paz, ¿no? Y que es, obviamente, el problema, yo creo que el mayor problema que presenta Salvatierra a día de hoy, y que también por un mal manejo del gobierno dentro de lo que es el municipio, el estado y el país, nos lleva a esta situación que no tiene punto de término. Se puede observar claramente, por ejemplo,
Otro país con el que podemos compararnos es con El Salvador, el cual El Salvador presentaba una situación como la que presenta a día de hoy México, por ejemplo. Un país con bastante corrupción, un país con bastante delincuencia y un país ahí tanteándole en lo que era la economía. Y El Salvador, por medida de Nayib Bukele, para mí un gran presidente, impuso nuevas leyes, lo cual algunos lo toman como una dictadura, otros lo toman como un buen gobierno. Impuso nuevas leyes tanto para la corrupción como para la delincuencia, y todo primero se basó principalmente en construir nuevas cárceles, y esas nuevas cárceles llenarlas de reclusos que realmente, aunque incluso tuvieran el tatuaje de a lo mejor algún bando delincuente, meterlos a la cárcel indirectamente. Que algunos lo toman como violación de derechos humanos, pero en las últimas declaraciones Nayib Bukele dijo que cuando tú robas, asesinas o violas, para él ya no tienes derechos dentro del país. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra, y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa, y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Por lo cual, por ejemplo, es muy duro en lo de la comida dentro de las cárceles. Por ejemplo, hubo un intento de revolución delincuente por parte de los delincuentes, valga la redundancia. Entonces Nayib Bukele lo que dijo es que un solo movimiento más y se cerraba la comida en las cárceles. La oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión desde el 2019, claro, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Obviamente hay que tener un gran carácter para poder decir ese tipo de cosas, porque pues un balazo y ahí acabó Nayib Bukele, ¿no? Pero ahí se presenta un gobierno con valentía y un gobierno bien manejado, que sabe fácilmente sus objetivos y que sabe a dónde quiere llegar
cómo quiere llegar y desde dónde está. Cosa que no se ve claramente en la política de hoy en México. México, a pesar de que está en, por ejemplo, 8 organizaciones internacionales como la Telecan, la CARICOM, la OEA, no tiene un objetivo claro como para decir hacia dónde va el país, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos tiene el objetivo de ser el mejor país dentro de el mundo, con la mejor economía, con la mejor tecnología, etcétera, etcétera. Está combatiendo con Rusia. Rusia quiere más territorio. Por ejemplo, como mencioné anteriormente, El Salvador quiere ser un país muy bueno para vivir. Ya está en ese proceso. Ya no tiene muertos desde hace más de 2 años. Bueno, muertos, sí, verdad, pero asesinados realmente por algún pandillero, algún delincuente, ese tipo de personas, ¿no? Argentina está, bueno, todavía no se puede dar como hecho, ¿verdad? Porque Sergio Massa, otro candidato a presidente de Argentina, quiere seguir con el mismo régimen que se sigue hasta ahora, que es el famoso kirchnerismo. Ese kirchnerismo es un sistema en el cual es una política, bueno, basada totalmente en lo que es la corrupción, ¿no? En aliarse con ciertas organizaciones para que les cobren más por realizar ciertos objetivos que tendría lo que es la política, pero un pedazo de ese aumento que se le dan las empresas para lo que es el gobierno se lo quedan lo que son los políticos, y pues ese es el manejo que se utiliza, ¿no? Ahí en Argentina. Pero está en un proceso donde Patricia Bullrich, que es otra candidata, junto a Javier Milei, quieren un cambio dentro del gobierno y tienen unas propuestas que hacia allá van, y ese es el objetivo del país a día de hoy. Entonces, México está en una situación en la que, ¿cuál es el propósito? ¿Seguir igual? ¿Ser un país mediocre? ¿Ser un país que se cree más de lo que es? ¿Ser un país que realmente no tiene un futuro? Tanto por la delincuencia, tanto por la corrupción, tanto por que no hay trabajo tan siquiera. Que, como se puede decir en un principio, es uno de los países con menor índice de gente desempleada, pero sin embargo es uno de los países con peor salario mínimo. Y que si vamos a este paso, México va a ser un país en el que en un futuro no se va a poder vivir. Y tristemente hacia allá vamos. A día de hoy un político ya no puede vivir a gusto. ¿Por qué? Por la mera delincuencia. Está el claro ejemplo de, en paz descanse, Alejandro Lanuza, que bueno, desconozco totalmente, ¿no? Pero se puede dar la idea, por política pudo haber sido afectado. Por ejemplo, otro caso que se puede hacer, el de Fernando Villavicencio, si no mal recuerdo. Es muy famoso hace unos meses porque durante las elecciones de Ecuador en este año 2023 lo asesinaron por no aliarse a lo que era la delincuencia. Lo tenían amenazado de que si no se aliaba lo iban a matar, y él siguió firme y recto en que no se iba a aliar con la delincuencia, que él iba a combatir contra ella, y por el simple hecho de ese movimiento de decir no, soy diferente a todos, yo voy contra la delincuencia, lo asesinaron. Tristemente esa es la realidad de la sociedad, donde todo está manejado por la delincuencia, donde todo está manejado, bueno, a sus excepciones, ¿verdad? No sé, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, incluso por ahí entra Irlanda, donde tienen ese poder los delincuentes. Los delincuentes te amenazan con la vida y no hay de más. Hasta que no haya presidentes como Nayib Bukele o como Javier Milei, vamos a estar en una situación de decadencia de la sociedad, en que todo va a estar
en manos de malas personas. Con esto podemos concluir que México es un país bastante triste y bastante pobre a la hora de hablar de sociedad. No tiene, a pesar de que es una economía bastante grande, gracias a que tiene una extensión territorial y una población bastante grande, realmente comparándolo proporcionalmente con otros países, es un país muy inestable, muy decadente, muy paupérrimo, donde no hay futuro. Se nota claramente cómo los jóvenes no quieren un futuro dentro del país, donde aspiran a irse a Estados Unidos, a Noruega, a Finlandia, a Suecia, a no sé, varios países donde bueno, Estados Unidos es el claro ejemplo, ¿no? El sueño americano, ¿no? Se le llama el vivir en una sociedad en armonía, con una modernidad, con comodidades en sus casas, con calidad de vida, que tengan un buen trabajo, una estabilidad, que puedan formar una familia, que tenga su familia tenga futuro dentro de ese mismo país. Y México no es un país que vaya para allá ni que esté en ese momento. Es un país prácticamente productor de humanos y se acabó. De ahí hasta que crecen y se van del país. Todo esto volvemos a lo mismo por un mal manejo de lo que es el gobierno, tanto internacionalmente, porque a día de hoy México no tiene buenas personas que tengan la capacidad como para poder decidir ese tipo de cosas, que son los presidentes o los gobernantes, los presidentes municipales, que son los alcaldes, los diputados, entre otras cosas, ¿no? Pero creo que debe haber un cambio. Creo que tenemos una buena oportunidad en estas elecciones 2024, que aunque no veo grandes esperanzas dentro de los candidatos, es un país, se está volviendo un país en donde se le da mucha importancia a las personas mayores, debido a que es un país, bueno, también un país con bastante con personas más mayores que personas jóvenes, ¿no? Pero creo que se le debe dar más oportunidad y más importancia a los jóvenes, porque pues son el futuro, ¿no? El futuro de lo que es el país, el futuro de lo que es el continente y el futuro de lo que es el mundo y la sociedad, ¿no? Y que los que gobiernan el país tienen que mejorar esta situación, ¿no? Podemos concluir que México es un país pues prácticamente en decadencia, tristemente. A la espera de que estas desigualdades que se mencionan, que se presentan tanto en los civiles con la política y México contra el mundo, afectan de una manera muy grande a la formación de las personas, de los jóvenes, de nosotros los alumnos, ¿no? Donde no se ve el futuro. Es un país sin objetivos y es un país sin metas. Y un país sin objetivos y sin metas es un país sin futuro. Muchas gracias por escuchar este podcast y por su atención. Los espero en un siguiente episodio. Se convirtió en el primer presidente de México. Gerardo García Morales, y a continuación les presentaré mi post. Es un producto de la ilusión nacional o de la alucinación. Un presidente no hace ni se hace. Es un producto de la ilusión o de la... Llegó un momento en el cual alrededor del 86% de los pobladores de Texas eran estadounidenses, ¿sí? Entonces, para ello, acerca de la intervención de Estados Unidos, de la cual, como mencioné anteriormente, se perdieron países
gracias por escuchar. Muchas gracias por escuchar